Hoy nos embarcamos en una expedición única, no en busca de oro o tierras inexploradas, sino tras las huellas de una figura que cambió el curso de la humanidad: Jesús de Nazaret. Olvídense de los mapas convencionales. Nuestro guía será el Nuevo Testamento y nuestro vehículo, la imaginación. Prepárense para un recorrido fascinante por lugares que, aunque transformados por el tiempo, aún conservan la esencia de los relatos bíblicos. Nuestro viaje comienza en la región de Galilea. Un mosaico de colinas verdes y el brillante mar de Galilea, conocido en tiempos de Jesús como el lago de Genesaret. Gracias a la cantidad de precipitaciones, su flora es claramente distintiva. Aquí florecían plantas tales como el cedro de Salomón, el enebro rojo o los cidámenes. Imaginen las fértiles llanuras donde los campesinos cultivaban trigo y olivos, y las tranquilas aguas donde los pescadores lanzaban sus redes. Nuestra primera parada es Nazaret, una modesta aldea enclavada en las colinas de la Baja Galilea. Hoy Nazaret es una ciudad bulliciosa, pero si cerramos los ojos, podemos visualizar las casas de piedra y los estrechos caminos donde Jesús pasó su infancia y juventud. Aquí, en el seno de una familia humilde, se crió aprendiendo el oficio de carpintero. ¿Pueden sentir la tranquilidad de este lugar? Interrumpida solo por el sonido del viento de los árboles. Iban sus padres todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Cuando terminaron los días, al regresar ellos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres, y suponiendo que iba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días, le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Dejamos atrás Nazaret y nos dirigimos hacia el mar de Galilea. Este lago de agua dulce, de unos 21 kilómetros de largo y 13 de ancho, fue el escenario de muchos de los milagros y enseñanzas de Jesús. Imaginen las barcas de pesca navegando por sus aguas. Los discípulos, muchos de ellos pescadores de estas costas, siguiendo a su maestro. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: «Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Detengámonos en Cafarnaúm, una ciudad que se convirtió en el centro del misterio de Jesús en Galilea. La ciudad se alzaba en medio de una zona fronteriza,
junto al camino que unía Galilea con la tetrarquía gobernada por Filipo. De ahí su servicio de aduanas y su guarnición militar. Poseía además una sinagoga, de la que todavía se conservan sus cimientos de piedra basáltica. Y en un terreno llano, a la orilla del lago, se aglomeraban las casas y sus habitáculos alrededor de patios y calles angostas. Aunque hoy solo quedan ruinas, podemos caminar entre los restos de la antigua sinagoga donde Jesús predicó y visualizar las casas donde realizó curaciones. ¿Sienten la energía del lugar, donde la fe y el asombro se entrelazan en cada esquina? Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y he aquí que había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual clamó diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús el Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Navegando por el mar de Galilea o Genesaret, podemos imaginar las famosas escenas. Jesús calmando la tempestad, caminando sobre las aguas, multiplicando los panes y los peces para alimentar a una multitud hambrienta. Las colinas que rodean el lago, como el monte de las bienaventuranzas, donde se cree que pronunció el sermón de la montaña, nos ofrecen una vista panorámica que evoca la serenidad y la profundidad de sus palabras. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5.000 hombres. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada y de los peces. Dejando atrás la apacible Galilea, nuestro viaje nos lleva hacia el sur, a través de la región de Samaria, hasta la majestuosa Jerusalén. El camino polvoriento y lleno de historia nos hace sentir la anticipación y la tensión que debieron experimentar Jesús y sus seguidores al acercarse a la ciudad santa. Al llegar a Jerusalén, la ciudad antigua nos recibe con sus imponentes murallas y su atmósfera vibrante. Hoy Jerusalén sigue siendo un crisol de culturas y religiones, pero podemos rastrear los lugares clave de los últimos días de Jesús. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles:
id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadlas y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese la palabra del profeta que dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso, y montado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y fueron los discípulos, e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Entramos en la ciudad vieja y nos dirigimos al monte Sión, donde se cree que tuvo lugar la última cena en el llamado cenáculo. Aunque la estructura actual ha sido reconstruida a lo largo de los siglos, la sensación de estar en un lugar tan significativo es palpable. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El Monte de los Olivos, al este de la ciudad vieja, ofrece una vista espectacular de Jerusalén. Imaginen a Jesús orando en el huerto de Getsemaní, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Los olivos centenarios que aún se alzan aquí parecen susurrar historias de aquella noche trascendental. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en la tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Seguimos los pasos de Jesús por la Vía Dolorosa, un camino que serpenteaba por las estrechas calles de la ciudad vieja, marcando las estaciones de su doloroso recorrido hacia la crucifixión. Aunque la disposición de las calles han cambiado, la atmósfera de recogimiento y devoción aún se siente en cada rincón. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, que volvía del campo, padre de Alejandro y de Rufo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Nuestro destino final en este recorrido es el Gólgota o Calvario y el Santo Sepulcro. Hoy, la Iglesia del Santo Sepulcro alberga los lugares tradicionales de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús. Independientemente de las creencias personales, estar en este lugar cargado de historia y significado es una experiencia sobrecogedora.
Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y así, nuestro recorrido geográfico tras los pasos de Jesús de Nazaret llega a su fin. Hemos viajado desde la tranquila Galilea hasta la ferviente Jerusalén, caminando por los paisajes que fueron testigos de momentos cruciales en la historia de la humanidad. Aunque el tiempo haya transformado estos lugares, la esencia de los relatos bíblicos perdura, invitándonos a reflexionar sobre el legado de este hombre que caminó por estas tierras.